a tejer estas flores en hilaza del número 10 en color blanco. Es de algodón 100% mercerizado. Y vamos a tejer con un gancho del número 4 de acero. Voy a tejer la muestra en un hilo más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Comenzamos tejiendo 8 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas y aquí formamos un anillo. Comenzamos la primera hilera de pétalos haciendo 3 cadenas. Voy a cargar el gancho y a sacar un punto del anillo por 3 veces. Cargo, saco un punto. Este punto se va a alargar a la medida de la altura de las 3 cadenas. Cargo, saco un segundo punto, cargo, saco un tercer punto. Además de esta gasa que corresponde a las 3 cadenas, tengo enseguida 6 puntos que voy a cerrar juntos. Después los 2 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos también. Y ahora voy a hacer 3 cadenas. Después un punto deslizado en el anillo. Este es el primer pétalo y como este voy a hacer 7 más. Les muestro nuevamente 3 cadenas. Cargo el gancho, saco un punto. Cargo el gancho, saco otro punto, cargo el gancho, saco otro punto. Cierro 6 puntos juntos y los 2 que me quedan en el gancho los cierro juntos después. Hago 3 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Aquí ya llevo 2 pétalos, hay que hacer 6 más. De esta forma les debió quedar la primera vuelta. Vamos a tejer atrás de estos pétalos 8 arcos de 4 cadenas y un punto deslizado de esta manera. Comienzo con 4 cadenas. Después entre el primer pétalo y el segundo coloco el gancho, lo paso a través del anillo, saco un punto y hago un punto deslizado. Cuatro cadenas. Ahora entre el segundo pétalo y el tercero coloco el gancho, saco un punto de ahí y hago un punto deslizado. 4 cadenas y entre el tercer pétalo y el cuarto hago un punto deslizado. Y así hasta terminar con 8 arcos como estos. Esta es la parte de atrás de la flor o el revés. Aquí pueden observar que ya están tejidos los arcos. Este es el último. Les muestro que la vuelta, que es la número 2, se va a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena del primer arco. Después, debajo de ese primer arco hago otro punto deslizado. 3 cadenas y en cada arco voy a tejer un pétalo como los de la primera hilera, pero en este caso voy a cargar
y a sacar un punto por 5 veces en el mismo arco. 2, 3, 4 y 5. Ahora tengo en total en el gancho 11 gasas. Vamos a dejar sin tejer la gasa inicial, la primera, la que está sobre las 3 cadenas. El resto de los puntos los cerramos juntos. Me quedan 2 puntos en el gancho como en los pétalos anteriores y los cierro juntos después. 3 cadenas, hago un punto deslizado en el mismo arco donde estoy tejiendo, un punto deslizado en el siguiente arco y repito este pétalo ahí. 3 cadenas, cargo y saco un punto, cargo y saco otro punto, cargo y saco un tercer punto, cargo y saco el cuarto punto, cargo y saco el quinto punto, cierro 10 gasas juntas y después las 2 que quedan en el gancho juntas también. 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo arco donde estoy tejiendo y paso al siguiente arco con otro punto deslizado y comienzo el tercer pétalo, y así hasta terminar con 8 pétalos como estos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Hay que hacer 2 piezas como esta. Una vez que tenemos rematadas ya ambas flores, vamos a colocar en el centro una cuenta plana y este material es el que va a llevar para armar los aretes. Vamos a utilizar 4 piezas como estas, son de metal, 2 cuentas planas y 2 cuentas de este tipo que son como romboides y traen en la parte de adentro una cuenta redonda. También vamos a necesitar 4 cuentas como la que están viendo y 2 aritos para arete como estos. Aquí pueden ver cómo están colocados. Primero una cuenta plateada, después esta florecita de metal, enseguida la cuenta romboide, nuevamente otra florecita, una cuenta plateada y el arito para el arete. Todo esto está cosido con el mismo hilo con el que tejimos las flores. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.